En una entrevista de 1979, Leonardo Sciascia, el escritor siciliano-italiano, una entrevista con Marcel Padovani, periodista francesa, una entrevista muy interesante, hablaban de la hipótesis de considerar a Sicilia como la metáfora del mundo. Sciascia se refería a las contradicciones que encerraba la vida siciliana, la instrumentalización política de la delincuencia, la entronización de la mafia en el poder político, el colapso de las instituciones, en general la corrupción de la vida pública. Esta entrevista es de 1979. A Sciascia no le tocó ver el colapso de la Unión Soviética, el colapso de la izquierda italiana y el surgimiento de Silvio Berlusconi. En 2011 estaríamos quizá en posibilidad de parafrasear a Sciascia y no ya nada más decir si Sicilia es la metáfora del mundo, sino Italia y Berlusconi es la metáfora del mundo. Esto es de lo que vamos a tratar hoy, diremos parafraseando a Gramsci, como él hablaba de la cuestión meridional, nosotros hablaremos hoy de la cuestión italiana. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a mi querido amigo Diego Lucifredi. Hola, Diego. Hola. Diego es residente italiano en México y, bueno, por conversaciones en otras circunstancias, siempre volvemos al tema italiano, a la cuestión italiana, como lo dije en la presentación. Pasa una cosa muy singular, que es que por lo menos en México, la manera en la que se cubre o en la que se da información sobre lo que sucede en Italia siempre es bastante superficial. Algún escándalo de Berlusconi casi siempre es lo que sucede, de tal suerte que es siempre muy difícil conocer, digamos, la dialéctica interna de la vida italiana. Y digamos que Berlusconi, siendo objetivos, es un fenómeno peculiar italiano, pero que tiene evidentemente explicaciones históricas muy concretas que se remontan fundamentalmente a la vida de la República Italiana del 46 al día de hoy. Entonces tenemos la fortuna de tener a un italiano con nosotros para más o menos desentrañar en lo posible qué es lo que está pasando con Italia, por qué está en esta situación tan singular, que a lo mejor, ahora lo veremos, no tiene una comparación con otros países europeos. ¿Cómo podremos comenzar a interpretar la cuestión italiana y la cuestión de Berlusconi, Diego? Pues es cierto que en los últimos tiempos las noticias que llegan de Italia sobre todo son de la vida privada del Berlusconi. Sus escándalos sexuales, sus intervenciones chistosas, machistas, como si fueran discursos políticos. Este aspecto para muchos críticos en Italia es secundario. Muchos periodistas, muchos políticos que apoyan a Berlusconi intentan esconder esta parte del problema Berlusconi. La esconden detrás de aquí no estamos para hacer moral pública, aquí no estamos hablando de la vida privada de un ciudadano, primero que todo ciudadano. Aquí tenemos que hablar de contenidos políticos y la vida privada de Berlusconi es de Berlusconi. Es bien difícil poder no
poder ver las cosas así tan distintas. El poder de Berlusconi en este momento es tanto su poder mediático, como es tanto su poder financiero, como es tanto su poder político. Luego, esos poderes se construyen en distintas medidas, los tres no. O sea, son paralelos en este momento, los tres concurren a formar la figura de Berlusconi, así como se forma con su vida privada, con su necesidad de un consumo del cuerpo de la mujer. O sea, eso es un reflejo de su vida política. Se puede decir que la mujer, el modo en el cual él ve la sexualidad es también el modo en el cual ve a Italia en este momento. Italia en este momento es violada por Berlusconi. Es violada en muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido político, social y cultural por Berlusconi y sus tropas. O sea, claro, no solo un hombre concurre en esto. Necesita el hombre sus adeptos, claro, su tripulación. Y bueno, se puede empezar con eso. Proprio a pesar de la vida privada, Berlusconi en este momento se encuentra en un momento muy difícil, en el cual el país ya se divide en quien lo ve, sigue viendo a Berlusconi como el hombre que puede resolver los problemas del país, y la otra mitad que ya está cansada de hablar de Berlusconi. ¿Está cansada de hablar o cansada de él que esté ahí en el poder? Está cansada de hablar de Berlusconi y eso es peligroso. Está cansada de pensar el sistema Berlusconi. Está cansada de criticarlo. Está cansada no de criticarlo en cuanto persona que cumple, sino está cansada propio de pensar que tenemos a Berlusconi. Ya lo ven como un mal de Italia que pues más o menos tiene que morir. Pero se acostumbra, la gente italiana está acostumbrada ya. Que es curioso lo que sucede porque precisamente él llega al poder utilizando, me lo has explicado tú, dos cosas, el anticomunismo, pero también el colapso de la democracia cristiana y de los socialistas. Entonces la gente estaba cansada también, digamos, de la clase política y llega Berlusconi como el hombre nuevo, digamos, ¿no? Berlusconi se forma en los años 70. Empieza su carrera en la rama de las construcciones, con capitales de duda llegada. Empieza su formación, empieza así la formación de su capital. Luego desembarca en el mundo de la comunicación y allá se cruza con experiencias importantes de la vida subterránea italiana, con la P2, o sea, la masonería, y empieza a entrar en el mundo de este contraestado, de un subestado que actúa no en el interés nacional, sino que para un interés que se puede llamar masone. De allá empieza a recibir capitales por la mafia, claramente. O sea, y empieza su mundo en las comunicaciones. Adquiere una televisión, empieza a jugar con las televisiones locales, se apoya al poder político, sobre todo al poder político del Partito Socialista, que ya no es de Nenni, sino de Bettino Craxi,
su amigo personal, se empieza a apoyar a este poder y logra pasarse las leyes de la Constitución italiana, que es bastante clara en materia de comunicaciones. Y como he dicho, empieza a jugar con las televisiones regionales, empieza a hacer circuitos de televisiones regionales que luego pasan la prohibición de transmitir a nivel nacional. Y allá recibe su primera alerta, diciendo, no, así no se puede. Entonces empieza a adquirir canales nacionales. Pero la ley es bien clara, dice, no, un hombre no puede tener esta participación en la editoría italiana. Claro, o sea, en ningún país un hombre tiene 3 televisiones privadas, más 3 televisiones nacionales, más buena parte de la editoría de prensa. Y Berlusconi se juega bien sus cartas, empieza a decir que la libertad de emprendeduría no se puede parar, que él es un hombre libre, que su empeño es su desempeño es para los trabajadores y que sus canales son los mejores, son de nivel nacional, dan películas norteamericanas, dan caricaturas para los niños, o sea, una televisión libre en ese momento. Y la gente se lo cree, la gente lo apoya. Él empieza su mito de hombre de éxito. Logra comprar el equipo de Milán, el Milan, l'AC Milan. Y el Milan empieza un percurso de éxito gracias a sus jugadores bien pagados, Gullit, Van Basten. Claro, sí. Y cuando el sistema italiano, el sistema político colapsa porque los magistrados empiezan a demostrar la corrupción del sistema político, él es el primero que se saca fuera del sistema y enseña, ven, lo que siempre yo he dicho, el sistema político es corrupto, solo el mundo del trabajo es bueno, y yo soy de este mundo, soy del mundo del trabajo, no soy del mundo político. Y ya, sus amigos desaparecen, desaparece el Partido de la Democracia Cristiana, desaparece el Partido Socialista, desaparece Craxi, que era su amigo. Sus aliados se preocupan, desaparecen los demócratas cristianos, que eran los referentes de la mafia en el sur de Italia, sobre todo. Los que dieron dinero a Berlusconi se preocupan, llaman a Berlusconi y le dicen, Silvio, tú eres buen hombre, ya eres hombre de la familia, ¿qué vamos a hacer? Aquí tienes que meterte tú, tienes que poner la cara. No sé bien lo que pasó en las oficinas de Mediaset, que es la oficina de Berlusconi, pero hubo una fuerte motivación a que Berlusconi mismo pudiera hacer su partido político. Porque me comentabas que él al principio no quería, al parecer, ¿no? Claro, él no tenía el interés al compromiso político.
él tenía todo, su compromiso es financiero, sobre todo su compromiso es con las agencias de publicidad. Él era sí el hombre de éxito, pero sabía que meterse en política significa también perder. Pero de un lado sus compromisos con los poderes fuertes, ya tenía la masonería de un lado, la mafia, tenías problemas con la justicia por los capitales recibidos que no eran tan limpios. Entonces ya se tiene que meter. En unos meses organiza el partido de Forza Italia. Los dirigentes, los jefes de este partido, de este nuevo partido, son los dirigentes de su hacienda, cooptados. Y el dinero pues sale como en fuentes. ¿Y cómo parar este fenómeno? Los partidos de oposiciones tenían que parar este fenómeno. El Partido Comunista tenía que parar este fenómeno. Y no, el Partido Comunista estaba demasiado involucrado en la caída de Unión Soviética. El Partido Comunista necesitaba una renovación de su imagen. Ya necesitaba quitarse este polvo rojo. Este polvo rojo de la acusación de ser los nietos de Stalin. La acusación que les echaba Berlusconi mismo. Berlusconi les decía, ustedes ya no son los nuevos. Ustedes son la conformación del viejo sistema político. Ustedes gobernaron por 50 años a los comunistas que siempre estuvieron a la oposición. Ustedes son los responsables de los gulag, de los millones, millares de muertos en Unión Soviética. ¿Cómo se pueden ahora disculpar? Y el Partido Comunista en este entonces no podía de verdad disculparse, porque no tenía nada que disculparse, de qué disculparse, porque, o sea, no eran, de verdad, no eran un partido filosoviético, y empezaron a salir libros como el dossier Mitrokhin, donde se hablaba de dinero soviético en las cajas del Partido Comunista, que claramente hubo, pero pues, era bastante normal en esa época. Y libros negros con listas de jefes comunistas que estaban también en el KGB, cosas absurdas, ya se empezaban a abrir los archivos de Unión Soviética y ya va a salir toda la verdad sobre los partidos comunistas europeos, y de verdad salieron cosas solo sobre el Partido Comunista Italiano, pues cosas conocidas. Y el Partido Comunista Italiano, en lugar de decir, mira, sí, esta es nuestra historia, la asumimos. Sí, la asumimos, pero o sea, somos el único partido que en este momento se puede presentar como partido moral, que hubo una moralidad de acero frente a todo lo que ven. Se veían cosas absurdas en los jefes del Partido Demócrata. Iba la policía en la casa de los diputados demócratas cristianos y encontraban cajas con el oro, o sea, cosas como piratas, o sea, salían noticias de hombres que tenían
fuentes en su casa, jardines, animales exóticos pagados por el Estado, o sea, salían cosas absurdas. Y no, y los jefes del Partido Comunista lograban mantener esta limpieza moral. Pero ya no había Berlinguer, el jefe de esta época no era un hombre que pudo mantener su calma. Muchos, no sé, se echaron la culpa de lo que había pasado en Unión Soviética. Muchos vieron la posibilidad de una renovación política en un sentido socialdemócrata. Claro. Diego, déjanos hacer una primera pausa. Sí. Nos quedamos con este punto y ya volvemos. Ya saben, estamos hablando sobre la cuestión italiana. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Diego Lucifredi, italiano, sobre la cuestión italiana. Estamos tratando de ofrecer una síntesis de un proceso evidentemente que complejo, para tratar de entender cómo la figura de Berlusconi hoy de alguna manera resume las claves de la cuestión italiana. Entonces, bueno, nos quedamos hablando de que Berlinguer ya no existía. Ya no existe Berlinguer, existe Occhetto, hombre no de tanta capacidad política. Occhetto cae en el juego de Berlusconi, cae en el juego de tener que justificar la historia del Partido Comunista, cae en la tentación de renovar la imagen del Partido Comunista, y frente a un establishment comunista viejo de un lado, y del otro lado tenía personas como D'Alema, como Veltroni, que de verdad Veltroni por su misma admisión nunca fue comunista. D'Alema creo que fue comunista, bueno, en el sentido búlgaro, en el sentido de político que está en el partido, no, seguramente no en el sentido social de la palabra. Y este nuevo establishment intuyó la posibilidad de mover el eje central del Partido Comunista hacia este vacío producido por la caída del Partido Socialista, sobre todo por la caída del Partido Socialdemócrata, el Partido Republicano, que de un día al otro desaparecen. Entonces ya quieren mover el eje para, por fin, después de 50 años de oposición, proponerse como partido de gobierno. Pero lo hicieron en el peor del modo, o sea, del sistema, o sea, intentando cambiar desde arriba un sistema que había funcionado, que funcionaba, un sistema sobre todo que dejaba mucho espacio, mucha democracia a nivel de base. Cada colonia, cada barrio tenía la sección del Partido Comunista, donde la gente se juntaba, hablaba de política, jugaba cartas, pero hablaba de política, pero desarrollaba esta capacidad crítica hacia el sistema político y social, y actuaba a nivel de barrio para componer el tejido social. Y no, con la nueva dirigencia comunista este sistema ya no fue permitido. D'Alema mismo empezó a decir que las sedes del partido de barrios,
comunista en los barrios ya costaban demasiado al Partido Comunista, ya tenían que cerrarlas porque eran inútiles. O sea, el desempeño en la política se ve nada más a nivel de dirigencia. Si te quieres meter en el partido, ándale, pero ya no tienes que ser molesto, no tienes que molestar a los jefes de partido. Y hubo un cambio, ya se podía decir que no era un partido rojo, ya también el término comunista desaparece en favor de una izquierda. Muchos que habían luchado se encuentran desubicados. Le habían dado todo al partido, le habían dado la confianza sobre todo, y no, se encuentran desubicados por esta nueva clase dirigente, por el cambio de nombre, por el cambio de símbolo. Y muchos que no eran comunistas y que veían pero con simpatía al Partido Comunista, empiezan a creérselo. Dicen, pues que Berlusconi tenga razón, que de verdad y ahí pierden. Ahí pierden total, que el Partido Comunista de verdad sea nieto de Stalin. El nieto de Stalin. A ver, ¿y ahora a quién vamos a votar? No, yo no soy hombre de derecha, no voy a votar el Partido Nacional. Yo no soy hombre de izquierda, no voy a votar el nuevo partido de izquierda. Yo votaba socialista, decían. Votaba socialista, y entonces, ¿cuál es el nuevo partido? Pues lo de Berlusconi. ¿Quién es el nuevo partido que puede poner orden a esta orgia de corrupción? Pues claro, Berlusconi. Berlusconi encaja todas las posibilidades. Berlusconi es hombre de éxito, Berlusconi ya tiene dinero, ¿por qué tiene que robar? Berlusconi no puede robar, Berlusconi ya tiene de su dinero, ¿no? Berlusconi, bueno, pueden ver cómo maneja sus televisiones. Berlusconi es hombre nacional. Berlusconi tiene un equipo de fútbol. La compró que estaba en segunda división y ahora, ¡pum!, se gana la Champions League. Esto influye. Berlusconi sí, de pronto en 3 meses se convierte en el primer partido italiano. Mucha gente se cayó en esto. Mucha gente cayó en la trampa de Berlusconi. Y sigue cayendo en esto. De otro lado, el Partido Comunista ya no existe. El resto de los partidos no pueden, no aguantan la inversión de Forza Italia. La mafia decide apoyar al partido de Forza Italia. Es el único que garantiza una continuación de poder en el Parlamento italiano. Berlusconi en ese momento tiene todos los elementos para ganar y seguir ganando. Y a nivel social, bueno, Italia todavía sigue caminando en los años 90. Y todavía no se hablaba de crisis económica. Todavía para mucha gente había la quimera, el sueño de la Unión Europea que iba a moralizar toda la política nacional. La Unión Europea la formación de la Unión Europea no iba a permitir esta corrupción. Claro. Los derechos de los otros ciudadanos europeos se iban a compartir con nosotros, la transparencia y todo esto era el sueño.
Claro, ahí esta es una variable que no se había considerado, que es la ecuación es: cae la Unión Soviética, colapsa el sistema de partidos que se había mantenido dentro del esquema de la República, democracia cristiana y socialistas, aparece el hombre nuevo, exitoso, que es Berlusconi, y la ideología del europeísmo como la salvación, digamos, o digamos lo que iba a frenar o imposibilitar que se vuelva otra vez a la corrupción del sistema, ¿no? Sí, para los liberales de la época de los años 90, el problema ya no era Italia, el problema era Europa. Ellos tenían este ideal: ya no vamos a votar para el Parlamento italiano, sino que vamos a votar el Parlamento europeo, hasta vamos a votar políticos alemanes. En muchos sentidos ellos nos van a salvar de esta corrupción. O sea, ya nuestros problemas no tenemos que enfocarlo en una óptica nacional, sino europea, europeísta. Y todavía no existía la moneda nacional europea, pero esto era un sueño ideológico más que económico, cultural e ideológico. Era la salvación Europa. Ya no van a permitir estas políticas burdas, porque tenemos un sueño más grande, Europa. Ya el Estado Nacional va a caer. Eso era el sueño de los políticos, de la cultura liberal. Liberal, sobre todo. Sobre todo liberal. ¿Y socialdemócrata? Pues los socialdemócratas en este momento también tenían el mismo sueño. O sea, veían a la socialdemocracia alemana, ¿no? Pensaban, no sé, que se iba a transformar Italia en una Suecia, tal vez, ¿no? En una Holanda, quién sabe, ¿no? Vamos a mantener los derechos laborales. Cada quien, los comunistas, los izquierdistas, cada quien, hasta los de derecha, veían este sueño europeo como una fuerte... Ok, se cae Unión Soviética, para los de derecha, ¿no? Tenían el eslogan "Ne usa, ne urse, Europa nazione". Ya, o sea, se cae Unión Soviética, ¿cuál es el peligro? El peligro de Norteamérica en este momento. No se veía, por ejemplo, el Islam como peligro. O China. Los chinos, sí, estaban allá, pero bueno, el peligro ideológico era Norteamérica, sobre todo. ¿Y cómo podemos reaccionar a esto? Con Europa. Cada quien veía lo suyo en Europa. Cada quien tenía su pequeño sueño en Europa. ¿Y cómo podemos así ahora ver este panorama tan chiquito que es Italia? Y en este momento es el momento en el cual se inserta Berlusconi, el hombre nuevo, el hombre de éxito, el hombre anti-intelectual, ¿no? El hombre que ya deja atrás la ideología, el hombre que deja atrás el discurso complicado, el hombre que habla al estómago de la población. Tenemos estos problemas. El hombre franco. El hombre sincero, que le dice: tenemos que hacer cortes, pero vamos adelante para una nueva Italia. Por esto llama a su partido Forza Italia y nos quita también el apoyo al equipo italiano de fútbol, porque lo que se grida al partido Forza Italia. O sea, en esto, no, en este mensaje bastante trivial. Claro, él empieza a usar palabras, eslogan como voy a participar al partido, entro en política para por fin participar yo también al partido. Claro, partido de fútbol, porque allá él tiene éxito, entonces allá mueve su fuerza. Hasta había gente que dice, pues hasta se ve hermoso, qué guapo que está Berlusconi. Por la primera vez la gente empieza a hacer un discurso personal sobre el líder. Ningún líder político italiano había sido guapo. ¿Okay? Había sido guapo. Ningún líder político. Había sido fuerte, determinado, pero no sé, hasta Berlinguer no tenía su culto de la personalidad.
Craxi, que era el jefe del Partido Socialista, tampoco tenía su partido. No era el partido de Craxi, era el Partido Socialista. El partido de Berlusconi era el partido de Berlusconi, pagado por Berlusconi. Y esto cambió mucho el sistema de poder. Eso significa que cuando Berlusconi por fin logró entrar, tener el poder, Italia se convirtió en su país. Y su discurso era bastante sencillo. Yo me gané las elecciones, tengo la mayoría en el país, puedo hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque esta es la democracia. Ustedes son antidemócratas, se dicen que Si me no es critican, cierto. claro. Si me critican, o sea, están criticando quién gana. Están contra la democracia. Por esto era peligroso, porque su concepto de democracia era quién gana las elecciones. Y cuando él pierde las elecciones, así, sin ningún pudor, dice, hubo trampa. Hasta empieza a mandar cartas a los líderes mundiales, donde dice, lo siento mucho, ya no voy a ser jefe de Italia, pero tengan cuidado porque hubo trampa. Ya el discurso democrático ya no funcionaba en este sentido. Hasta tener el gobierno actual, que es un circo, o sea, lo tienen que ver porque de verdad es un espectáculo que no se vio en ningún país del mundo, en ninguna dictadura en el mundo. O sea, un circo, hay enanos, hay bailarinas, hay maestros de esquí, hay gente que no se puede clasificar en ningún sentido. Y no porque yo sea en contra, sino porque de verdad esta es una estrategia, o sea, poner a gente que no tiene nada, porque esa gente tiene que tener bien claro la idea que Berlusconi Los puso ahí. los puso allá. Y el poder que tienen es por emanación del jefe, y no es por algo, por sus estudios. O por méritos políticos, carrera política. No, es porque Berlusconi me quiere proprio personalmente. Esa es la grande fascinación de Berlusconi. O sea, él logra fascinar a la gente porque es un hombre que tiene su fascino, tiene su fascinación, claro, con el dinero de los demás, de los otros. Regalos, atenciones, organiza fiestas, su nivel de tratar las cosas internacionales también funciona así. Yo te invito a mi fiesta, entonces salen las fotos de Berlusconi en las fiestas allá en Sardeña, donde se encuentra el jefe de Estado Topolánek en la alberca, sin traje de baño, entre mujeres, y luego llega el Putin, el jefe de Estado ruso, y la toma proprio en personal, lo invita a su casa, le enseña las mujeres, luego viene Gheddafi, y también igual, o sea, se van como cuates al table. Y eso es su única capacidad de tener relaciones internacionales. O sea, todo es a nivel personal. Pasó por Italia Obama y se ve Berlusconi acercándose a Obama. Eso no es un chiste, es propio verdadero. Berlusconi que le empieza a hablar a Obama y le dice, mira, es que en Italia los magistrados me persiguen. Soy el hombre más perseguido a nivel mundial por la ley. Y Obama lo ve así como, no es un honor. O sea, claro. algo hiciste. O sea, la ley
no persigue la ley de tu estado cuando tú eres primer ministro, no te persigue por nada. Claro. No es un honor. Y no, él logra, gracias al poder mediático que tiene, él logra volverlo como más cosas me dicen que yo tengo mala y más soy fuerte. Porque esto significa que no me pueden desafiar a nivel político, solo a nivel jurídico. Vamos a hacer un corte más. No se vayan, estamos tratando de entender Italia hoy. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Diego Lucifredi sobre el fenómeno Berlusconi, utilizando la metáfora que utilicé en la presentación, parafraseando lo que Sciascia decía, Leonardo Sciascia, refiriéndose a Sicilia como la metáfora del mundo, y ahora estamos corroborando si se podría decir que Italia es quizá también la metáfora del mundo, por lo menos lo que está pasando con Berlusconi en Italia, pues es el espejo donde muchos estados, muchos regímenes políticos podrían verse o deberían de verse para ver a dónde se puede llegar o no y actuar en consecuencia cuando proceda. Recuerdo que antes de entrar comentaba con Diego y esto lo conecto con lo que decíamos de que muchos desde cierta ingenuidad analítica pensaban que con Europa se iba a salvar el problema nacional y entonces detengámonos un poco en esta variable, la cuestión nacional, porque resulta ser que si miramos el siglo XX ya a la distancia histórica y objetivamente, podemos ver cómo esa cuestión nacional estaba presente. Por ejemplo, si decimos tres fases fundamentales, fascismo italiano, Mussolini, democracia cristiana en la República y Berlusconi. En esos tres grandes fases históricas, la cuestión nacional es una variable fundamental y a lo mejor existía con mayor solidez antes que ahora, ¿no? Y eso es un poco el drama de la cuestión, ¿no? Sí. La cuestión nacional en Italia es relativamente joven. Italia se conforma como Estado nacional en un periodo tardo, en el 1861, cuando ya la mayoría de los países de Europa ya estaban bien formados. La cuestión territorial de Italia no se resuelve hasta la Primera Guerra Mundial. La conformación geográfica no ayuda la asimilación de un concepto nacional. Lo que actúa bastante fuerte es la cultura, una cultura que se forma ya con la caída del Imperio Romano, una cultura italiana y que se mueve bajo las cenizas hasta estallar con el Risorgimento. Y los primeros gobiernos nacionales que llegan, o sea, que son de formación del norte, piemontesa, de la Casa Real que gobernaba Italia en el 1800, al final del 1800, actúan hacia el sur de Italia como colonia. Lo empiezan a tratar el territorio de la Italia meridional como si fuera colonia. El conflicto se ve muy fuerte durante la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército italiano que combate al norte en contra de los austrohungáricos, en contra de los alemanes, está conformado sobre todo
por generales y oficiales del norte y tropa del sur. Y tropa del sur. Una tropa formada por jóvenes, una tropa quitada a las familias, mano de obra, quitada a un territorio que todavía tenía mucha agricultura, tenía una economía basada en la agricultura. Se forma, se intenta combatir también con tropas el problema del brigantaggio. Los brigantes eran formaciones irregulares de origen campesina en parte, que eran justo personas que huían del ejército y encontraban apoyo en la población meridional. Varios historiadores ven en esto el prototipo de la mafia. Yo creo que es otra conformación. La mafia se conforma a través del poder, no se conforma a través de los brigantes. Pero también esto pudo haber ayudado, este sentido que se tiene todavía hasta la fecha en el sur de ser un contraestado, o sea, la mafia como algo que actúa en contra del Estado. Y entonces la cuestión nacional es bastante fuerte. ¿Con Berlusconi se está disolviendo Con Berlusconi sí. O sea, con Berlusconi el país ya está en mano al capital financiero. O sea, se cumple la última transformación del Estado Nacional, que se cae completamente en mano al capital financiero transnacional, por el cual ya no sabes quién es el dueño de tus problemas, quién es lo que te está creando problemas, porque cada quien se juega mucho con, no somos nosotros, es la Europa que nos pide, no somos nosotros, son las transnacionales que nos piden. Ya no te estoy despidiendo, es alguien a lo mejor en Chicago que te está despidiendo. Esto pasó con la Fiat, con la fábrica de coches, ¿no? Esto pasa ahora con Berlusconi en distintas fases. O sea, se puede hablar de la fase de construcción nacional hasta la Primera Guerra Mundial, en el cual se conforma el territorio nacional y un grado de conciencia nacional. Luego se puede hablar de la segunda fase con el fascismo, que en parte logra a la fuerza este sentimiento nacional, en parte logra unos resultados en la lucha contra la mafia. Es difícil el discurso y se puede caer en una apología de fascismo, esto es el problema. Y después de la Segunda Guerra Mundial, democracia cristiana, que se encuentra entre una retórica nacional que no puede llevar a cabo, porque la retórica nacional era del periodo fascista, pero logra establecer un grado bastante alto, o sea, no es mérito, o sea, de la democracia cristiana, pero logra gobernar con esas coordenadas. Con esas coordenadas, a lo mejor con la fase internacional, logra coordinar un determinado bienestar social. Y esto en parte tapa todas las diferencias que se encuentran en Italia, sobre todo entre la Italia del norte y la meridional, y establece un grado de
de cultura nacional. O sea, como que empieza a trabajar bastante coordinado con la televisión nacional, que es un poder. También con los eventos deportivos. Yo no me puedo olvidar el 1982, cuando por fin la gente puede sacar la bandera nacional sin que nadie piense que sea fascista. O sea, porque en Italia sacar la bandera nacional era Mussolini. Era Mussolini, era de derecha. Y por fin, 1982, vamos a sacar los colores nacionales sin vergüenza. Sin vergüenza. Por fin podemos decirnos, el orgullo de ser italianos. Es una tontería. Pero esto concurre. No, tiene su efecto. A nivel cultural, Sí, sí, a nivel de imagen, concurre. Y el bienestar ayuda mucho. El bienestar ayuda mucho a mantener un Estado. Lo vimos con Yugoslavia. Cuando se acaba el dinero, Yugoslavia se disuelve. Se disuelve. Cuando se acaba el dinero, también Italia empieza a surgir un partido raro que se llama Lega Nord, que empieza a declarar claramente separarse, ¿no? Separar el norte del resto de Italia. Sí. Es un discurso demagógico, inútil, es un discurso que no tiene fundamento. Hasta empiezan a declarar una raza padana, sí, diferente del resto de la raza italiana, cuando es bien difícil mantener un discurso ideológico, pero tiene su pegue el discurso. Tenemos que irnos, Diego. Okay. Se acabó el tiempo, pero vaya, es muy complicado resumir, pero quizá el drama consiste en que no se puede defender la nación porque te remite al fascismo, no se puede defender el comunismo porque ya se cayó, y aunque se haya caído, mal si fuiste comunista, y ahora el fenómeno Berlusconi pues es ese resultado amorfo de esto. Entonces, pues, salidas difícil de momento. Necesitamos, como la mayoría de los países, una renovación pública y social, sobre todo. Esto, nada más. Encontrar otra vez las referencias de la acción política en el territorio, sobre todo, en la base a nivel de colonia, de barrio, de ciudad. Encontrar otra vez esta referencia política en el cuidar, sobre todo, su íntimo, el íntimo de la vida, y no en un sentido poético, sino propio en el cuidar tu vida, tus vecinos, los nuevos vecinos que tenemos en Italia, los inmigrantes. Esto significa retomar la vida y el territorio. Muy bien, pues ojalá que esto por lo menos contribuya un poco para esclarecer un poco esto. Gracias, Diego. Bueno. Muy bien, bueno, pues esto fue Plaza de Armas, espero que haya sido de su interés. Cuestión complicada la italiana, pero aquí dimos algunas de las claves. Nos vemos la próxima, hasta pronto.